El sello ya estaba roto. Eso fue lo primero que notó el mensajero cuando entró al corredor. La cera roja, partida de un golpe limpio, como si quien la había abierto no hubiera tenido tiempo de ser cuidadoso. O como si simplemente no le hubiera importado. Como si necesitara saber el contenido de esa carta de inmediato. Dentro del papel doblado, una sola acusación. 7 palabras en árabe otomano. Y el nombre de un príncipe. Era el año 1553. Solimán el Magnífico seguía en el trono. Su imperio se extendía desde las puertas de Viena hasta las costas del Golfo Pérsico. Y en algún lugar dentro de los muros del palacio, en una habitación que no aparecía en ningún mapa oficial, su hija Mirima Sultana leía esa misma carta por tercera vez. No lloraba. Las lágrimas ya habían quedado atrás horas antes. Lo que hacía ahora era calcular. Al final de este video, vas a entender algo que la corte otomana pasó 3 siglos intentando borrar, que Mirima Sultana no era la hija leal y devota que la historia quiso pintar. Y que su relación con Selim II, su hermano menor, estaba construida sobre una base tan peligrosa, tan políticamente explosiva, que reconocerla en voz alta habría destruido el mito completo de la dinastía perfecta de Solimán. Esta es la historia que enterraron. Y se quedó enterrada por buenas razones. El harén otomano no era un lugar de lujo. Era una máquina para producir poder, y para destruir a cualquiera que lo amenazara. Dentro de esos muros, las alianzas se escribían en susurros. Las deudas se pagaban en silencio. Y las hijas de los sultanes existían en un espacio para el que el imperio no tenía palabras reales, demasiado poderosas para ser ignoradas, demasiado mujeres para gobernar. Mirima lo entendió desde niña. Había visto a su madre Hurrem maniobrar dentro de esa máquina con una precisión que daba miedo. Había visto a su padre Solimán recompensar la lealtad con oro y castigar la ambigüedad con sangre. Había visto a su hermano Mustafa, el príncipe dorado, el favorito del pueblo, desaparecer dentro de una tienda en el campamento militar de Ereli, en octubre de 1553. Y nunca volver a salir. Ella sabía perfectamente cómo funcionaba esa máquina. Lo que nadie esperaba, lo que la corte jamás vio venir, es que Mirima había decidido operarla ella misma. El registro oficial de Mirima Sultana es llamativo precisamente por lo que omite. Nacida en 1522, fue la única hija de Solimán y Hurrem que llegó a la edad adulta. Ese dato por sí solo lo determinó todo. En un mundo de príncipes rivales y lealtades fracturadas, ella era el punto fijo. La única que existía fuera de la aritmética letal de la sucesión. O eso creían todos. En 1539, a los 17 años, fue entregada en matrimonio a Rustem Pasha, uno de los operadores políticos más astutos de toda la historia otomana. Un hombre de origen croata que había escalado desde esclavo hasta gran visir pisando las espaldas de sus enemigos. Brillante. Frío. Absolutamente transaccional. El matrimonio no fue romántico. Fue estructural. Rustem necesitaba acceso a la familia imperial. Mirima necesitaba un esposo suficientemente poderoso para serle útil. Y Hurrem, desde las habitaciones interiores del harén, necesitaba un yerno en quien confiar. Lo que nadie planeó fue lo que Mirima se convertiría dentro de ese matrimonio. No desapareció en él. Se expandió a través de él. Para la década de 1540, ya encargaba obras de construcción a su propio nombre. La mezquita de Mirima Sultana en Üsküdar, terminada en 1548, con su único minarete visible desde el otro lado del Bósforo, como una declaración en piedra. Administraba vastas propiedades. Controlaba porciones significativas del flujo informal del tesoro imperial. Y mantenía correspondencia diplomática que, técnicamente, debía pasar por su esposo. No siempre pasaba por su esposo.
Las cartas que llegaban a Mirima desde cortes extranjeras, desde Venecia, desde las fronteras afávidas, desde los gobernadores de Egipto, eran respondidas con su voz, con su sello, y con instrucciones que Rustem muchas veces conocía solo después. Esto no era comportamiento estándar para una princesa otomana. No era comportamiento estándar para nadie en la corte de Solimán. Y la pregunta que la corte nunca se atrevió a hacer en voz alta, porque hacerla en voz alta era su propio tipo de peligro, era, ¿quién le enseñó a hacer esto? La respuesta a esa pregunta es donde esta historia realmente comienza. Porque la persona que le dio a Mirima su educación política no fue su madre. No fue su padre. Fue el hermano que se suponía no heredaría nada, y terminó heredándolo todo. A Selim II la historia lo trata mal. Lo llaman Selim el borracho. Lo pintan como el eslabón débil en una cadena de conquistadores, el hombre que heredó el imperio más poderoso de la tierra y pasó su reinado, según sus críticos, entre el vino y la indiferencia. Ese es un mito útil. Alguien lo creó deliberadamente. Y cuando entiendes eso, toda la historia de Selim comienza a verse diferente. En la década de 1540, cuando Selim era un príncipe joven destinado a las provincias, primero en Manisa, luego en Konya, la corte lo veía como el menos amenazante de los hijos de Solimán. Su hermano mayor Mustafa era adorado por los genízaros, apuesto, carismático, militar hasta los huesos. Su hermano Bayezid era feroz, agresivo, bien conectado políticamente. Selim, en cambio, parecía conforme con lo que tenía. Leía. Escribía poesía, bajo el seudónimo Selimi, versos que sobreviven hasta hoy y revelan una mente considerablemente más afilada de lo que su reputación sugiere. Cultivaba relaciones en silencio. Mantenía su ambición por debajo de la superficie, donde nadie pudiera medirla. Y le escribía cartas a su hermana. Esta es la parte que no aparece en los registros oficiales. Pero en las notas al margen de varios documentos administrativos otomanos del siglo XVI, analizados con detalle por la historiadora Leslie Peirce en su obra fundamental sobre el harén imperial, hay referencias a correspondencia privada entre Mirima y el príncipe Selim que evitaba por completo los sistemas postales normales de la corte. Cartas transportadas por sirvientes personales. Entregadas directamente. Fuera de los canales archivísticos que los escribanos del palacio habrían registrado. ¿Por qué importa eso? Porque el sistema postal normal era vigilado. La administración de Solimán era meticulosa con las comunicaciones entre los príncipes y la capital. Cualquier carta de un príncipe provincial hacia alguien dentro del palacio habría sido leída por la oficina del gran visir antes de llegar a su destino. Selim y Mirima se escribían en un canal que su padre no podía ver. Durante años. ¿Qué se decían? No podemos conocer el contenido completo. Pero podemos leer el contexto. Y el contexto es demoledor. Los primeros años de la década de 1550 fueron un periodo de presión política extraordinaria en torno a la sucesión otomana. El príncipe Mustafa, asentado en Amasya, se había convertido en punto de concentración del descontento. Los comandantes genízaros lo preferían abiertamente sobre cualquiera de sus hermanos. Ciertas facciones dentro de la ulema, la clase de eruditos religiosos, habían comenzado a sentar las bases para una transición de poder que no incluía a los hijos de Hurrem. Los hijos de Hurrem. Es decir, Selim y Bayezid. Esto no era algo abstracto. Era existencial. Según la ley otomana de sucesión, se esperaba que el nuevo sultán ejecutara a sus hermanos para evitar una guerra civil. Si Mustafa llegaba al trono, Selim y Bayezid eran hombres muertos. Todo el palacio lo sabía. Todo el mundo lo había sabido durante años. Lo que Mirima hacía, lo que la correspondencia privada casi con certeza contenía, era coordinación. Tenía acceso al círculo interior que Selim, exiliado en las provincias, jamás podría tocar. Tenía la red de inteligencia de Rustem Pasha.
tenía el oído de Hurrem. Y tenía, crucialmente, la confianza emocional genuina de su padre, de una manera que ninguno de sus hijos jamás logró. Ella era el puente. De los 5 hijos de Solimán, 3 estaban muertos para 1561. 2 de esas muertes estaban directamente conectadas a decisiones tomadas en las habitaciones interiores del palacio. Y Mirima estuvo en esas habitaciones en todos los casos. El príncipe Mustafa llegó a caballo al campamento militar de Ereli creyendo que había sido convocado por su padre. La tienda ya estaba preparada. Los mudos ya estaban adentro. Murió antes de entender lo que estaba pasando. La versión oficial, la que propagó la corte de Solimán, la que entró en los libros de historia, fue que Mustafa había estado tramando traición. Que había establecido correspondencia con el sasafávida. Que se había presentado evidencia ante el sultán y que Solimán, destrozado, había actuado para proteger al imperio. Esa evidencia. Hablemos de esa evidencia. La acusación contra Mustafa llegó a través de Rustem Pasha, quien había sido nombrado gran visir, con el apoyo de Mirima y en contra de una oposición significativa en la corte, apenas 2 años antes. Rustem fue quien llevó la inteligencia a Solimán. Rustem fue quien organizó los materiales. Rustem fue quien presentó el caso. Y la esposa de Rustem, Mirima Sultana, lo supo antes que el sultán. Lo sabemos por un detalle enterrado en el relato contemporáneo del embajador veneciano Bernardo Navajero, quien escribía desde Estambul a finales de 1553. Navajero anotó, casi de pasada en un informe dedicado principalmente a negociaciones comerciales, que en las semanas previas a la ejecución de Mustafa, Mirima Sultana había estado inusualmente activa en el palacio interior. Que había solicitado audiencias privadas con su padre en múltiples ocasiones. Que los aposentos de la valide sultana, normalmente una esfera separada, habían sido visitados con frecuencia. Navajero no supo qué hacer con esa observación. La mencionó porque era inusual. Nosotros sí podemos hacer algo con ella ahora. Mirima no fue una espectadora pasiva de la muerte de su hermano Mustafa. La evidencia apunta, con cuidado, a través de capas de silencio administrativo, hacia una mujer que sabía lo que se aproximaba, que había ayudado a construir la arquitectura política que lo hacía posible, y que estaba protegiendo algo a cambio. Estaba protegiendo a Selim. No por sentimentalismo. Por cálculo. Porque si Mustafa vivía y tomaba el trono, Selim moría. Y todo lo que habían construido, la correspondencia, la red, las décadas de coordinación silenciosa, moría con él. Esto es lo que el registro oficial no puede decir. Porque decirlo significa reconocer que Solimán el Magnífico, el gran legislador, la sombra de Dios sobre la tierra, fue manipulado por su propia hija. No controlado. No engañado en ningún sentido simple. Sino guiado. Encuadrado. Llevado, paso a paso, exactamente a donde Mirima necesitaba que llegara. Ella no quería que su hermano Mustafa muriera. Pero quería más que Selim viviera. Y en el palacio otomano, la diferencia entre esas dos cosas era una sola carta sellada. Ahora llegamos al momento que lo cambia todo. En 1968, el historiador turco Ahmet Refik Altınay publicó una colección de documentos previamente no catalogados del archivo del Palacio de Topkapı. Entre ellos, tratado como una curiosidad administrativa menor, había un fragmento de carta, sin fecha, pero que los documentos internos permitían ubicar aproximadamente entre 1554 y 1555. La carta no era de Mirima. Era sobre ella. Era el informe de un funcionario del palacio a un superior sin nombre, con la voz burocrática anónima estándar de la correspondencia administrativa otomana, y describía una reunión. Una reunión entre Mirima Sultana y el príncipe Selim, celebrada en una residencia privada dentro de la ciudad, fuera de los muros del palacio, sin registro oficial. En sí mismo, eso habría sido irregular,
pero no extraordinario. Los hermanos se reunían. Las familias se visitaban. Pero lo que el funcionario dejó anotado, lo que hizo que este documento fuera lo suficientemente inusual para preservarse y aparentemente demasiado incómodo para destruirse, fue el tema de la conversación. Según el informe, la reunión versó sobre la cuestión de la sucesión. Específicamente, sobre lo que ocurriría con las considerables propiedades de Mirima, sus fundaciones religiosas, su autoridad institucional, en caso de que Bayezid tomara el trono en lugar de Selim. Bayezid. El otro hermano que quedaba vivo. Piensen en eso un momento. Mustafa estaba muerto. Ziangir, el príncipe jorobado que lo había adorado, había muerto de tristeza, o eso decían, apenas semanas después de la ejecución. Quedaban dos hijos, Selim y Bayezid. Y Mirima, en privado, ya se estaba preparando para la posibilidad de haber apostado por el equivocado. El documento revela algo extraordinario sobre cómo Mirima entendía el juego que estaba jugando. No era leal a Selim en ningún sentido simple. Era leal a la posición, a la continuidad, a la arquitectura de influencia que había tardado 20 años en construir, y que solo podría sobrevivir si el próximo sultán era alguien que le debiera algo. Selim le debía todo. Bayezid no le debía nada. Y para 1554, Bayezid había comenzado a entenderlo. En 1559, la rivalidad entre Selim y Bayezid estalló en guerra civil abierta. Bayezid fue derrotado en la batalla de Konya en mayo. Huyó hacia el este, hacia territorio safávida, llevando a sus hijos consigo. Escribió cartas desesperadas a su padre suplicando misericordia. Solimán respondió negociando con el Satamás, pagando una suma extraordinaria de dinero, para que su propio hijo fuera ejecutado en tierra extranjera. El hombre que condujo esa negociación, que administró la arquitectura financiera y diplomática de un sultán pagando por la muerte de su propio hijo, fue Sokoyu Mehmed Pasha. Sokoyu Mehmed Pasha estaba, para ese entonces, comprometido con la hija de Mirima Sultana. Era familia. Y Selim II, ahora heredero sin disputa, ascendió al trono cuando Solimán murió en 1566, a los 71 años, en campaña militar en Hungría. Selim heredó el imperio más grande del mundo. Lo heredó limpio, sin hermanos vivos, sin pretensiones rivales, sin lealtades fracturadas en la cima. Lo heredó exactamente como Mirima lo había dispuesto. Cuando quitas cada obstáculo entre tu hermano y el trono, cuando despejas el camino, un cuerpo a la vez, ¿lo estás protegiendo? ¿O estás construyendo un mundo donde tu propio poder no pueda ser desmantelado? La historia hace de Selim II una nota al pie de página. El hombre entre Solimán el Magnífico y Murad III. El sultán cuya flota fue destruida en la batalla de Lepanto en 1571, sin mencionar que los otomanos la reconstruyeron en menos de un año, y que las consecuencias estratégicas de Lepanto fueron mucho menos decisivas de lo que los historiadores europeos prefieren creer. El borracho. El hijo débil. El emperador accidental. Esa narrativa tiene un propósito. Si Selim es débil, pasivo y afortunado, entonces su ascenso al trono es la historia de un hombre mediocre que triunfó por circunstancia. No lo es. Y Selim lo sabía perfectamente. El silencio entre Selim II y Mirima después de que él se convirtió en sultán es uno de los silencios más reveladores de toda la historia otomana. Habían pasado 2 décadas comunicándose en privado. Cartas, mensajeros, reuniones clandestinas, estrategia coordinada. Y de pronto, cuando Selim finalmente tomó el trono, cuando la máquina que Mirima había construido entregó su resultado, la correspondencia simplemente se detuvo. O mejor dicho, se trasladó al registro oficial. De repente, la comunicación entre ellos era formal, documentada, archivística. El canal privado se cerró. ¿Por qué? Porque el canal privado ya había cumplido su propósito.
Mientras Selim fue un príncipe provincial con un futuro incierto, necesitaba la red de Mirima, su acceso, su inteligencia. Una vez que se convirtió en sultán, era ella quien lo necesitaba a él. Y la naturaleza de esa necesidad había cambiado por completo. La dinámica de poder se había invertido. Selim II controlaba ahora todo, incluyendo la autoridad institucional de Mirima. Sus propiedades, sus fundaciones, su correspondencia con potencias extranjeras, todo existía ahora por su tolerancia. Y Selim, que no era ningún tonto, entendía exactamente lo que eso significaba. Había visto a su hermana operar durante 2 décadas. Sabía de lo que era capaz. Sabía lo que había hecho. La mantuvo cómoda. Honró su estatus público. Nunca actuó contra ella. Pero jamás volvió a comunicarse con ella en privado. La mujer que lo hizo sultán se convirtió, durante su reinado, en una figura de importancia ceremonial e irrelevancia operativa. Existe un relato, del historiador de la corte Selanik y Mustafa Efendi, que escribía a finales del siglo XVI, sobre Mirima solicitando una audiencia privada con Selim II alrededor de 1570. La solicitud fue recibida. Fue reconocida. Y nunca fue concedida. Pero quedaba una cosa más. Una carta que Selim II escribió en el último año de su reinado, dirigida no a un ministro, no a un general, sino a una mujer. Y lo que contenía reescribe el capítulo final de todo lo que acaban de escuchar. La carta no fue encontrada en el archivo del Palacio de Topkapi, sino en la colección de la Biblioteca Süleymaniye de Estambul, catalogada como parte de un legado privado y archivada durante más de un siglo bajo un nombre de donante incorrecto. Fue identificada y autenticada en 2003 por un equipo de archivistas otomanos que trabajaba en un proyecto de digitalización. Está fechada en el Ramadán del año 982 del calendario islámico. En el calendario gregoriano, finales de 1574. Selim II murió en diciembre de ese año, en su baño, por causas que las fuentes contemporáneas describen como una caída, aunque las circunstancias específicas nunca fueron investigadas a fondo. La carta está dirigida a Mirima Sultana. Y no se lee como correspondencia oficial. Se lee, filtrada a través del registro formal del turco otomano, a través de las capas de formalidad cortesana que incluso la comunicación más íntima requería, como una disculpa. O algo tan cercano a una disculpa que la distinción importa menos que el impulso que la origina. Selim escribió que entendía la naturaleza de lo que se había hecho. Que entendía, específicamente, la posición que ella había ocupado, los riesgos que había absorbido, las decisiones que había tomado en un mundo que no le daba a las mujeres ningún mecanismo formal para el tipo de poder que ella había ejercido. Escribió, de manera oblicua, como todas esas cosas debían escribirse, que el imperio tenía deudas que no podía registrar oficialmente. No mencionó a Mustafa. No mencionó a Bayezid. No nombró nada específico. Era un sultán, entendía la permanencia del reconocimiento escrito. Pero escribió, no he olvidado lo que fue dado. 4 palabras. 4 palabras que, dependiendo de cómo se lean, son un agradecimiento o una confesión. Probablemente ambas cosas. Mirima recibió esa carta. Lo sabemos porque una nota en sus cuentas domésticas, un documento administrativo de rutina, registra la llegada de un mensajero del palacio en la fecha correspondiente. No sabemos si respondió. No se ha encontrado ninguna respuesta. Tal vez no escribió ninguna. Tal vez no había nada que decir. Tal vez la mujer que había pasado 30 años comunicándose en privado, que había construido un imperio dentro del imperio utilizando canales que nadie debía ver, entendió que esa carta, llegando tarde, llegando de manera oficial, de un hermano que había cerrado el canal privado en el momento en que ya no lo necesitó, era en sí misma un tipo de final. No una reconciliación. Un recibo. Él estaba reconociendo la transacción.
cerrando el libro de cuentas. Pagando una deuda en la única moneda disponible, el reconocimiento privado de una verdad que nunca se volvería pública. Ella le había dado el trono. Él le había dado monumentos, riqueza e irrelevancia. Y al final de todo, le había dado 4 palabras. Y ahora entiendes por qué el sello de esa carta estaba roto desde el principio. La carta que el mensajero notó en aquel corredor en 1553, la de la cera roja partida, la que Mirima leyó 3 veces, era el informe de inteligencia sobre la acusación de traición contra Mustafa. El mensajero notó el sello roto porque alguien había abierto la carta antes de que llegara a su destinatario oficial. Alguien que necesitaba saber lo que decía antes que nadie. Esa alguien era Mirima. La había interceptado. La había leído. La había vuelto a sellar mal, con prisa, o deliberadamente, o ambas cosas. Y luego la había dejado continuar su camino. El reinado de Selim II duró 8 años. En ese tiempo, el imperio anexó Chipre, sobrevivió Lepanto y continuó funcionando con una eficiencia administrativa extraordinaria, en gran parte porque Sokoyu Mehmed Pasha, el hombre que Mirima había instalado efectivamente como el poder detrás del trono a través del matrimonio con su hija, administraba la gobernanza cotidiana con una competencia brutal. Mirima pasó sus últimos años administrando sus fundaciones. Los complejos de mezquitas que llevan su nombre, 2 de ellos, uno en cada orilla de la ciudad, eran mucho más que comisiones arquitectónicas. Eran instituciones, proveían alimento, educación, atención médica, empleo. En ausencia de cualquier papel político formal, construyó algo que no podía quitársele cuando la política cambiara. La piedra dura más que las cartas. Cuando murió en 1578, fue enterrada en el complejo de la mezquita de Solimán, junto a su padre, no a su esposo. Esa elección, si fue su elección, dice algo. Quería ser recordada como hija de Solimán antes de ser recordada como esposa de Rustem. Como princesa antes que como socia política. La corte accedió. El registro oficial la describió como devota, piadosa, caritativa. Un modelo de femineidad otomana. Una hija que amó a su padre. La correspondencia privada no fue incluida en la descripción. Nunca lo es. Cada cierto número de generaciones, alguien como Mirima aparece en la historia. Alguien que entendió que el poder formal y el poder real no son lo mismo. Que las personas que aparecen en el registro oficial, los sultanes, los grandes visires, los generales, son con frecuencia los instrumentos de decisiones tomadas en otro lugar, por alguien que el registro eligió no ver. La historia tiene una fuerte preferencia por la versión oficial. Es más fácil de manejar. Produce narrativas más limpias, héroes más claros, villanos más definidos. No te obliga a sentarte con la incomodidad de una mujer que ayudó a orquestar la muerte de hermanos para proteger a un hermano al que amaba, o que necesitaba, o ambas cosas. No te obliga a decidir si lo que Mirima hizo fue lealtad o estrategia. Si la relación entre ella y Selim fue una alianza política disfrazada de afecto fraternal, o afecto fraternal que creció, a lo largo de décadas de peligro compartido, en algo indistinguible de una alianza. No te obliga a hacerte la pregunta que su historia deja flotando en el aire como humo en una habitación vacía. Si la única manera de proteger a las personas que amas es convertirte en alguien a quien deberían temer, si la máquina exige que te conviertas en la máquina, ¿en qué momento deja de existir aquello que estabas protegiendo? Mirima Sultana construyó 2 mezquitas que se llenan de luz cada mañana en una ciudad que aún lleva su nombre grabado en piedra. Sobrevivió a cada hermano, a cada rival, a cada visir que la subestimó. Moldeó una sucesión que definió al Imperio Otomano durante generaciones. Y murió en una habitación que la historia, durante 3 siglos, eligió no entrar. Ahora ya estuviste dentro de ella. Si esta historia cambió la forma en que ves el Palacio Otomano, y debería haberlo hecho, entonces el algoritmo necesita saberlo.
Suscríbete si no lo has hecho. Deja un comentario con una sola palabra que describa a Mirima Sultana, protectora, arquitecta, sobreviviente, lo que sea que se te venga a la mente. Cada respuesta es correcta. Cada respuesta es incompleta. Porque ese es el punto. La verdad sobre Mirima y Selim II nunca iba a caber en una sola palabra. El palacio se encargó de eso. Pero no contaba con esto.